A eso me han pedido compartir un poco acerca de esto que se está viviendo a nivel juvenil en México y en el mundo entero. Y en base a eso del trabajo con los jóvenes, y que también debe, pues ahorita, sobre todo en esta asamblea, cómo empatar esto, cómo hacer que vaya de la mano el trabajo que el Papa incluso está pidiendo a partir de un sínodo dedicado a los jóvenes, con la animación bíblica juvenil, ¿no? A mí me llega mucho porque pues yo estudié Biblia y estoy con los jóvenes, entonces me parece que es un tema que tenemos que ir trabajando muy arduamente con ellos, ¿no? Bien, parto de un esquemita muy gráfico que se ha hecho precisamente para ubicarnos en este itinerario que a nivel mundial, pudiéramos decir, se está trabajando. En México, desde el 2016, se pidió realizar jornadas diocesanas de la juventud en vistas a la JMJ en Cracovia, Polonia, dedicada a San Juan Pablo II. Después se nos invita a hacer jornadas provinciales de la juventud. Nosotros acabamos de tenerla ahora el 10 de septiembre aquí. Recibimos los signos de la JMJ, la cruz y la imagen de la Virgen, y tuvimos un evento muy bonito, la verdad, con mucha participación de los jóvenes. Los obispos de las 4 diócesis estuvieron presentes y fue un evento muy enriquecedor para la juventud de nuestra provincia. Estamos caminando hacia el año de la juventud, que va a iniciar ahora el 22 de octubre, se da el arranque en México, y el 29 de octubre inicia en todas las diócesis. Va a iniciar una semana antes en México con un evento masivo. Se quiere realizar el 22 de octubre en la Basílica, y luego en las diócesis pues se pide que haya pues eco de ese evento. Y durante todo el año de octubre 2017 a octubre 2018 se va a trabajar en un camino en el que se quiere ir preparando a los jóvenes, porque el octubre 2018 es el sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes. Es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Durante todo este recorrido 2017-2018 se van a realizar jornadas nacionales de la juventud. Está la visita aquí del icono y de la cruz de la Virgen de la JMJ, que peregrina por México, y hay un instrumentum laboris, acá lo tenemos, que es para trabajar durante todo este año con los muchachos, en vistas también a llegar al 2019. Le están llamando el post-sínodo. Sería la entrega del documento conclusivo en enero en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Panamá. Esto es así de una manera visual y muy resumida el recorrido que se pretende hacer hacia 2019 Panamá, pero con el sínodo en medio, o más bien dicho, en torno a este sínodo se ha elaborado todo este caminar, ¿no? Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué significa? Porque se establece a partir de entonces pues el año de la juventud en México. ¿Qué significa para los jóvenes o para la pastoral juvenil y de adolescentes este año de la juventud? El Papa nos ha dicho: queridos jóvenes, he querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón. Hay un interés muy grande del Papa hacia la juventud. Cuando vino a México, no sé si recordarán que una de sus primeras palabras fueron México tiene un rostro joven, que de eso se había dado cuenta desde los primeros momentos, que era mucha la juventud que había aquí en México. Claro que este sínodo no lo motivó solamente México, es un sínodo más amplio, pero sí creo yo que los países de América Latina, con los que el Papa vibra mucho porque él es latino, han sido como los que han impulsado esto. A mí me tocó estar en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, y aquello era una cosa, lo voy a decir, espantosamente hermosa, ¿no? Era 7 millones de jóvenes por toda la bahía de Río de Janeiro.
y el Papa literal se volvió loco. O sea, una escena que yo me quedo con ella y era el inicio de su papado. Va en el papamóvil, un muchacho se quita la camiseta, le da vueltas y se la tira. El Papa la agarra, le da vueltas y se la devuelve. Decían los periódicos, ni los artistas de rock provocan esto. O sea, era una locura aquello, ¿no? Pero todo esto fue haciendo, creo yo, en el Papa la necesidad de voltear a ver a ese sector de nuestra iglesia, los jóvenes, y preguntarnos, pues, qué estamos haciendo con ellos y por ellos. El año de la juventud es un año intensivo de misión joven, proclamado por el episcopado mexicano, inspirado en la convocación a la 15 Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, convocado por el Papa Francisco para realizarse en Roma en octubre del 2018. ¿Por qué se convoca este año de la juventud en México? Reconocemos que la pastoral juvenil de nuestro país y de toda América Latina vive desde hace algunos años un verdadero momento de gracia, manifestado en la celebración de diversos acontecimientos eclesiales de gran importancia. Primero, se llevó a cabo en el 2007, en mayo, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, sabemos en Aparecida, y esto trajo pues una propuesta muy concreta, la convocatoria del Papa a una gran misión permanente en todo el continente. De esto yo creo que todos estamos pues enterados y es algo que no es nuevo. Por otra parte, nosotros, ahorita que oí al padre Toribio, nosotros también vivimos en la pastoral juvenil una revitalización de la pastoral juvenil, como un replanteamiento de los métodos, las formas, etc. Y se llevó a cabo también el tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes en Venezuela en septiembre del 2010. Esto es así como un recorrido histórico, ¿no? La realización del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización en el 2012 y la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Su presencia en la JMJ de Río, como les decía hace un momento, en el 2013. Y ahí convocó a los jóvenes a ser callejeros de la fe. Hagan lío, salgan, hagan relajo, etc. Esta era como su motivación a los jóvenes. Después, en el 2015, el Episcopado Mexicano celebra su Asamblea 99 con el tema Los jóvenes, destinatarios y protagonistas prioritarios de la nueva evangelización en el contexto social postmoderno, con su mensaje ¿Cuánto ama Dios a los jóvenes? La visita de nuestro Santo Padre a México en febrero del 2016, donde ha llamado fuertemente a los jóvenes mexicanos a reconocer que son la riqueza de nuestro país y deben convertirse en esperanza, fortaleciendo su dignidad, y así también nos ha enviado a hacer la misión joven. En esa visita, el Papa bendijo 96 cruces como estas y se entregaron a cada diócesis. Cada diócesis recibe la cruz de la misión joven con el compromiso de realizar esta misión con todos los jóvenes del país, ¿no? Finalmente, la convocatoria que el Papa Francisco ha hecho a toda la Iglesia para preparar y vivir con entusiasmo un nuevo sínodo con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en octubre del 2018. A eso queremos llegar para terminar pues con la JMJ en el 2019. Todo esto nos ha motivado a los obispos de México a promulgar un año de la juventud, que se celebrará, ya decía ahorita, el 22 de octubre del 2017 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en un evento ahí multitudinario que se pretende que sea afuera en la explanada. Están convocados todos frente a la Catedral de la Ciudad de México para luego partir en procesión hacia allá con una misa de apertura. Están convocadas todas las diócesis de México y en cada diócesis, decíamos, se inaugura el 29 de octubre del 2017. Finalmente, la convocatoria que el Papa Francisco ha hecho a toda la Iglesia para preparar y vivir con entusiasmo un nuevo sínodo, bueno, ya lo veíamos ahorita, y esto pues para nosotros es un momento de gracia, porque esto no solamente debemos verlos como eventos, sino como todo un caminar, un proceso. Esto es poner un poco el contexto de por qué hay que voltear a ver a los jóvenes, ¿no? Porque el Papa nos está invitando. Ahora, ¿a qué jóvenes nos referimos? Porque
Lo cierto es que no son los mismos jóvenes de hace unos años a los de ahora. Me gustaría muy brevemente hacer un recorrido de cosas que seguramente ustedes ya saben, pero ¿quiénes son los jóvenes cristianos hoy? Ya no estamos hablando de los que no son cristianos, sino de los mismos jóvenes cristianos. Definitivamente no son igual a los de hace algunos años. Les llaman generación Y. Cada generación tiene su propia personalidad y la llamada generación Y es un ejemplo de esto. Hay diferencias sustanciales en su manera de pensar, en sus actitudes, valores, estilos y relaciones interpersonales en comparación con sus antecesores y descendientes. Por ejemplo, algunos factores. Son nacidos entre el 1980 y el 2000. Esto es como no solamente un rango. Fueron criados en un contexto de participación, alta valoración y aliento de sus vocaciones y preferencias. Viven la responsabilidad y el compromiso, pero cuando estas surgen, encuentran sentido en lo que hacen. Son pragmáticos, nacieron en un mundo de tecnología y redes sociales, siendo de alguna manera nativos digitales. Desean la autonomía, necesitan la inmediatez, como que todo tiene que ser rápido con ellos. Gestión del tiempo, necesitan tiempo para dedicar a todo lo que les gusta, como estudiar, trabajar en una ONG, jugar fútbol. Hoy los jóvenes tienen agenda llena desde muy chicos. Traen miles de cosas por hacer. Valoración de la diversidad en todo sentido. Para ellos la diversidad es importante, tanto en edades, culturas, género, capacidades. Aquí entra un tema que a veces a los grandes nos cuesta trabajo. ¿Cómo aceptar ciertas cosas? Para los jóvenes es muy fácil aceptar que mi amigo es homosexual, que mi amiga está juntada o tuvo un niño. O sea, cosas que para nosotros antes eran esquemas irrompibles, ellos no les cuesta ningún trabajo. Velocidad en los procesos, variedad, diversidad. Buen clima, buenas relaciones, un ambiente informal, participación, celebración. En este punto creo que yo al final voy a hacer algunas como observaciones o sugerencias. Creo que también en esto debemos romper un poco esquemas de procesos con los jóvenes, porque ellos viven otro tipo. Para nosotros los semestres, los años, los cursos, los exámenes es lo normal, pero ellos viven en otra, se mueven como en otra carretera, en otra dimensión, y eso también lo debemos tener en cuenta, sobre todo si queremos involucrarlos o involucrarnos en esta generación. Son llamados también los millennials. Vamos a poner el ejemplo de Jorge, que tiene 26 años. Tienen conflictos con la autoridad, o al menos como nosotros la concebimos. Pásele señor, siéntese señor. Ellos, oye tú, o sea, viven en otra dimensión. Yo que trabajo directamente con los jóvenes, a veces me doy cuenta, muchas señoras, padre, ¿por qué deja que los muchachos le hablen de tú? ¿O por qué deja que le digan yaco? Pues es que a veces es romper situaciones que es muy difícil. Yo me gano el respeto de otra manera, no con el título de padre, sino con la confianza, la cercanía, etcétera. Pero yo he ido aprendiendo eso como poco a poco. Pues no es que me digan padre yaco lo que es importante. Lo que es importante es que me busquen si me necesitan, si saben que tienen un problema. Y creo que en esto también tenemos que trabajar mucho en relación con la autoridad. Luego, para ellos el concepto de trabajo, de oficina es otro. Dicen que hoy en día los muchachos van a trabajar así, con una camiseta, tenis. Así sean los grandes arquitectos, ellos, la formalidad no está en el traje, en la oficina bonita, etcétera. No tienen como otros esquemas mentales. Si se les motiva, y lo acabamos de ver ahora con lo de el terremoto, ellos están puestísimos a hacer trabajos de servicio en la comunidad, unirse a organizaciones no gubernamentales, hacer este tipo de trabajos. Pero como que tienen que encontrarle un sentido a eso, tienen que ver qué sentido tiene, como que no hacerlo porque es una obligación, sino porque realmente lo ven como algo que les gusta, pues, ¿no? Esa es otra realidad. Ellos viven en una cultura en que el cuerpo
hay que rendirle culto. Entonces la salud, el ejercicio, la belleza, etcétera, para ellos es un factor muy importante. Uno cuando crece se da cuenta que no, eso no es lo esencial, pues, pero ellos tienen que irlo aprendiendo poco a poco y hay que respetar esos procesos. Luego, viven en un mundo saturado de marcas, ofertas, opciones. Ellos no tienen que escoger entre dos cosas, sino entre chorrocientas mil cosas para elegir una de algo. Y esto es un factor muy importante, no solo en la ropa, sino en todo lo que hacen. A ellos les tocó pues un mundo demasiado plural, ¿no? Pudiéramos decir. No se diga de acceso a la información, ellos en un clic ya están conectados con todo, con el mundo entero. Y es sorprendente que ahora desde chiquitos los niños les saben mover con el dedito a todo, cosa que a veces a uno se le dificulta. Los jóvenes que crecieron en esta generación son muy hábiles en ese sentido, pues lo traen ya totalmente conectado, programados, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es curioso cómo ha ido pues avanzando todo hasta que en un cuadrito chiquitito ahora tienen el mundo entero. Y antes en un teléfono cuadrado de ladrillo pues apenas nomás era para llamar. Este proceso, pudiéramos decir, los ha hecho ser jóvenes de así, o sea, las cosas pasan y hay que seguir a lo que viene, y otra, lamentablemente, y el Papa ha insistido mucho en esto, pueden caer en una mentalidad desechable. Las cosas se usan, se tiran, ya para el año que entra esto ya no me va a servir, bye. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en los matrimonios, hablarles de eso. No se puede ir al matrimonio con mentalidad desechable, porque pues definitivamente y lamentablemente lo estamos viendo, pues, pero también esa es una realidad que hay que tener en cuenta con ellos, ¿no? Hoy en día cualquiera puede ser famoso. No tengo nada contra este personaje, pero es por poner un ejemplo. Pues sale de la nada de grabar videos caseros, se convierte en un personaje famosísimo, y este tipo de personajes son los ídolos o prototipos para ellos, pues. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta, que para ellos ese tipo digamos, de figuras que sobresalen de la nada, etcétera, esto significa que no es tan importante un estudio, licenciaturas y cosas que para ellos, porque en el momento es importante solamente que tengas 1000 likes. A propósito de eso, el Papa Francisco tiene 5.3 millones de seguidores y este fulanito tiene 59.6 millones de seguidores, o sea, desproporcionalmente, ¿no? Entonces, eso es para que nos demos cuenta la forma de moverse de la juventud, pues, ¿no? Sí son así como medio espontáneos y no se cuestionan mucho si me conviene, no me conviene, si lo sigo, no lo sigo, etcétera. Es como, a manera de resumen, un joven de hoy puede tener papás divorciados, un primo hermano gay, vive con su novia, tiene una amiga budista, su tío abuelo es sacerdote y a veces va a misa. O sea, así como muy, muy simple, muy general, pero estas realidades son realidades que nos topamos, y puede ser el hijo de cualquiera, o el hermano, o el primo, el nieto. Esa es la realidad. Entonces necesitamos, en ese sentido, aprender a ver quién es nuestro campo de trabajo, pues a quién vamos, cómo lo podemos, digamos, cómo le podemos llegar a este tipo de personas. Yo recuerdo en Brasil, a propósito de lo que decía hace un momento, entrevistaron a muchos jóvenes que andaban por ahí, y a mí me llamó la atención una entrevista de un joven brasileño que decía: yo no soy católico, yo no practico ninguna religión, pero vine aquí para escuchar a este hombre, porque a este hombre sí le creo, al Papa Francisco. Dice, él, por lo que yo veo, no está cubriendo un personaje o un puesto. Él es auténtico. Y yo ando buscando figuras auténticas, por eso vengo a oírlo. Fíjense la claridad con la que este joven se mueve.
él dice que él no es católico, pero le interesa el discurso de alguien auténtico. Eso ya nos debe decir a nosotros mucho de qué es lo que ellos están buscando, ¿no? Bien, les voy a poner un video que me gustó mucho a mí. Lo elaboraron sacerdotes de una parroquia por allá al sur. No me acuerdo ahorita, ahorita creo que va a aparecer ahí, la parroquia de San Bernardino de Siena. Este video, si quieres detenerlo, si quieres detenerlo tantito y hazlo grande. Este video lo elaboraron a partir de lo que sucedió en el terremoto, agradeciéndoles, son padres jesuitas, agradeciéndoles a los jóvenes, pero me parece muy interesante que pongamos atención porque eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Adelante, Melissa. Menos mal que existen esos locos, qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal que ellos se vuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, ellos se vuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal, ya que no quiere ser prudente, que se sacude libremente de los que le quieren tomar. Menos mal, que quien no sueña con despachos y cree en grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal, ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal que hay quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a apostar. Menos mal que hay quien conserva un viejo orgullo, que su grito con el tuyo para afirmar la dignidad. Menos mal, ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal. Bueno, a mí me gusta mucho el video y me parece que nos dice mucho. Con esto los jóvenes nos dijeron mucho. Nos dijeron que ellos quieren un mundo diferente, que están dispuestos pues a hacer cosas diferentes. No solamente son los vagos, no solamente son los que no les interesa nada, sino son los que se involucran por una causa, que son capaces de generar esperanza, etc. Por todo esto,
yo quisiera como dar algunas muy simples a lo mejor, pero algunas ideas que pudieran ayudar sobre todo para la animación bíblica con los jóvenes. Pensando un poco en el tema Centros de Formación y Animación Bíblica Juvenil. Entonces, algunas así como consideraciones, perdón, Melissa, algunos aspectos a considerar que yo invitaría desde mi trabajo con los jóvenes y viendo un poco la realidad y el proceso. Primero, necesitamos entrar en su dinámica, en su ambiente. No querer meterlos a nuestros esquemas, porque eso a veces puede no funcionar. Habrá con quienes sí, pero en general me parece que no. Implica un cambio de metodología, de mentalidad, conocer lo que a ellos les inquieta. Creo que en ese sentido necesitamos ser como más creativos. Necesitamos ser más creativos en la manera de llegarle a ellos, ¿no? En la manera de trabajar con los jóvenes. Pongo nada más un ejemplo. Nosotros queremos aquí en Hermosillo establecer una escuela de formación para líderes juveniles, pero hacerlo a manera diplomado, de tal forma que los muchachos se gradúen y en su currículum vitae como profesionistas, a la hora de ir a pedir un trabajo, aparezca que tienen el diplomado en formación de liderazgo por la Arquidiócesis de Hermosillo, lo cual se les dio desarrollo humano, liderazgo, planeación, hablar en público, formación de valores, o sea, una serie de cosas que seguramente, bueno, yo lo veo así, a cualquier empresario le interesaría tener a un muchacho formado de esa manera, y eso le da un plus a ellos, y aparte eso no es un tiempo perdido en su formación, sino al contrario, o sea, estoy haciendo crecer mi currículum vitae, eso pensando en ellos, pues más que en nosotros, pensando en que ellos tengan esa fuerza y al fin de cuentas salgan a la sociedad a hacer lo que debe de ser un cristiano, pues transformador en los ambientes donde se desarrollen. Y dentro de esa formación queremos incluir lo bíblico, por supuesto, porque es la base. Pero siempre nos hemos puesto, bueno, a ver, ¿a qué horas van a ir los muchachos a esos cursos? Si traen una agenda de 7 de la mañana a 10 de la noche. Yo mis juntas con el equipo diocesano lo tengo los jueves a las 9 de la noche. Ese día me acuesto a las 12, 12 y media porque los muchachos así funcionan. O sea, no funcionan junta a las 6 de la tarde, no, a las 6 tengo que ir a la clase de no sé qué y estoy llevando chino mandarín y llevo... Es increíble, pero los muchachos andan en 1000 cosas. Entonces necesitamos también en eso ver, bueno, ¿cómo les damos un curso de formación tan profundo, tan bien dado, pero a la vez así y concreto, directo? Entonces va a haber clases presenciales, va a haber clases por internet, van a presentar lecturas para hacer exámenes, es decir, tiene que ser como muy variado. Ya el formato salón de clases maestro ya no está funcionando con ellos. En ciertas cosas tiene que ser, pero en general tenemos que irle buscando como otros formatos, digamos, ¿no? Perdón, soy yo, ¿verdad? Que tiene que avanzar. Necesitamos crear procesos distintos. A propósito de eso, hablando ya en procesos en general, más concretos, más cortos, más prácticos, más vivenciales. Con los chicos, yo me he dado cuenta, sí es, o sea, la reflexión bíblica, el estudio bíblico les interesa, bueno, hablando en un nivel ya más de muchachos comprometidos, pero aún así tiene que ser algo como muy directo, muy práctico, a lo que voy, digo, sin perder lo serio de lo científico, digamos, pero sí hacerlo de una manera como distinta, no sé, aquí tendremos que trabajarle mucho. Nosotros ahí, por ejemplo, con los muchachos del equipo, que son 12 jóvenes, que son muchachos los más comprometidos del equipo diocesano, llevamos estudio bíblico cada reunión, damos un tiempo, y a mí me han sorprendido las reflexiones que son capaces de hacer ellos. Pongo un ejemplo que siempre se me quedó grabado. Ángel, uno de los muchachos, estábamos analizando la parábola del buen samaritano. Y sí, pues todo lo que la parábola nos enseña.
Recuerdo que él hizo una reflexión que yo la agarré y dije yo, esto, a mí me inquieta, dice, que no aparecen los nombres ni del samaritano ni del judío. Y a mí me parece, dice, que en la práctica de la caridad, la primer caridad que debemos hacer con el hermano es reconocer su persona y su valor. Entonces él decía una frase que a mí me gustó mucho: para un cristiano debería ser pecado ayudarle a alguien sin saber siquiera su nombre. Lo primero debería ser: ¿cómo te llamas? Porque es muy fácil sacarte 10 pesos de la bolsa, bajar el vídeo y decir toma, pero ni siquiera me involucro, no sé quién eres, no me interesas, como persona no me interesas. Entonces el interés como persona es ¿cómo te llamas? Mínimo. Y entonces él hacía esta reflexión y a mí se me hizo muy profunda. Un muchacho de 24 años, llegando a ese tipo de conclusiones, dices, oye, pues estos tienen con qué, ¿verdad? Tienen mucho que dar, pero creo, insisto, que necesitamos como entrar en esos procesos distintos, procesos que sean como para ellos muy vivenciales. Eso es lo que yo me he dado cuenta y les gusta. Por ejemplo, ahora en esta jornada provincial vino un coro, un como ministerio de música de Culiacán, Jalel se llaman. Excelente, excelente. Llevaron un proceso de fue una verdadera catequesis bíblica desde la anunciación hasta la Eucaristía, con pura música, canto, oración. Los muchachos estaban metidísimos. Así, a mí me sorprendía, 1300 muchachos en el auditorio en el gimnasio del Regis, lleno, y muchachos llorando, hincados, metidos, hora y media cantando. Y dije yo, no, pues es que definitivamente si nos hubiéramos puesto a platicar la historia de la salvación en una clase, se nos duermen. Pero lo musical, lo dinámico, aquello los metió y fue. Entonces, a eso me refiero, procesos distintos. Tenemos que ser como más creativos en estos procesos, ¿no? Y luego un tema que se está manejando mucho ahorita, la transversalidad. La transversalidad es cómo hacer que lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo se encuentren. Cómo hacer que el proceso, a propósito, el proceso que veíamos ahorita de la pastoral juvenil en México, todo 2017, 2018, 2019, en ese proceso meter transversalmente en la animación bíblica. Cómo hacer que la Biblia esté presente en todo este proceso que los jóvenes van a vivir durante este año y durante todavía el año que viene. A mí me parece que aquí es donde tenemos mucho que dar. Por ejemplo, a nivel nacional se está pensando, no sé si ya habría un acercamiento, yo no estoy en el equipo nacional, pero del equipo de EMPAJ, Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, a través de las escuelas bíblicas, sería muy padre hacerlo. Se está pensando en que los jóvenes vivan un proceso en sus grupos juveniles de los lugares bíblicos. Belén, Nazaret, Galilea, Betania, que sean los lugares bíblicos de ¿cómo se dice? Es decir, así como para Jesús Belén es el lugar del nacimiento, para ti joven, ¿cuál es tu Belén? Así como para Jesús Nazaret es el lugar del crecimiento, para ti joven, ¿dónde es tu Nazaret? Galilea es el lugar de la llamada, etcétera. Es decir, esto es vivencial, esto es catequesis bíblica hecha vida, es un proceso. Y entonces que el joven entre en ese proceso y vaya viviendo toda esa experiencia a nivel personal, por ejemplo, con los lugares bíblicos. Pero así como los lugares bíblicos pueden ser los personajes bíblicos, en qué te identificas con Moisés, con Abraham, etcétera. Yo creo que este tipo de formatos, pudiéramos llamarle, para grupos juveniles, para reuniones, etcétera, sería
excelente. En mi parroquia, por ejemplo, los muchachos cada sábado se reúnen. De verdad que es un grupo, y no lo digo porque yo lo haya formado, el grupo ya tiene tiempo antes de que yo llegara ahí. Es un grupo muy vivo, muy participativo. Este fin de semana tenemos la misión parroquial que nos está invitando el obispo. Y de los jóvenes nomás van a participar 40 misioneros, puros jóvenes, y más los adultos. Es un grupo muy vivo, la verdad, y muy, muy comprometido. Y ellos cada sábado de junta estudian el Evangelio del domingo. Ese es el tema que ven. Se lee el pasaje del Evangelio dominical, hacen una reflexión, una dinámica relacionada con eso, lo comparten en grupos. O sea, siempre es la reflexión dominical la que va guiando. Entonces, eso me parece que siempre está presente, pues, la palabra de Dios en sus juntas. Este tipo de, digamos, de presencia, de animación bíblica, creo que se puede generar desde las escuelas, pues. Sean itinerarios bíblicos dominicales, sean itinerarios bíblicos por lugares geográficos de la Biblia, por personajes, etcétera. Yo creo que se podrían crear así como distintos procesos que ayudarían a ir como metiéndose en las distintas partes de la formación de los jóvenes. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, algo que crean que sea conveniente recalcar, ¿sí? Y con relación a, bueno, los salesianos están trabajando muy fuerte con los jóvenes. Sí. Los salesianos, o sea, tienen pues en toda la república, ¿verdad? Y ese movimiento también lo están trayendo los salesianos. Entonces, mi pregunta es si se están juntando los dos. De hecho, en la Dimensión Episcopal Mexicana de Adolescentes y Jóvenes, la DEMPAJ, están integrados tanto los hermanos salesianos como las hallistas, jesuitas, y aparte están integrados también los movimientos, por ejemplo, que el director nacional de jornadas, el de arcoíris, el de pandillas, aparte de los que somos encargados de diócesis. Sí hay toda una articulación, como en todo, y que supongo que también aquí en la animación bíblica sucede. No siempre pueden estar todos, o no siempre todos participan, pero sí hay una articulación de todos los que trabajan con jóvenes. ¿Algo más que...? De las cosas que usted ha mencionado, padre, bueno, bien importantes e interesantes. Yo tengo la experiencia de trabajar con jóvenes universitarios y en una experiencia que tuvimos hace 2 meses ahí en la diócesis, porque estamos trabajando dentro del proceso diocesano, pero esta es aparte de mi trabajo. Me llamó mucho la atención que el sacerdote ponente que invitaron decía que estábamos viviendo un mundo donde los jóvenes se estaban pudriendo. A mí me impactó mucho la palabra que él utilizó. Pero analizándolo, el análisis de esa palabra era porque decía que había una desvalorización y que bueno, la iglesia estaba empezando a trabajar o retomando esa parte de recobrar los valores de los jóvenes, pero el reto mayor era ¿de qué manera? Usted ha mencionado muchas que las conocemos, pero yo considero que una de las cosas que pienso que es importante es como sumergirnos en el lenguaje de los jóvenes para poder entender lo que ellos piensan. Un doctor en neurociencias dice que el joven piensa que nada más tienen valor las personas de 0 a 35 años. Ya de 35 años en adelante es como si ya no valieran en el mundo, ¿sí? Ese es el pensamiento que... Bueno, estoy compartiendo la experiencia de algo que he leído y también lo que compartían. Entonces decían, ¿quiénes de nosotros aquí tiene menos de 35 años? Pues no había nadie, ¿verdad? Ajá. Entonces... no se trata, o sea, pero las experiencias que tenemos los mayores de 35 años son las que vamos a cambiar o a transformar o ayudar a transformar precisamente a este mundo de jóvenes, que el mundo globalizado los lleva, como decía usted hace un momento, a 1000 por hora.
ellos como nativos digitales nos llevan una delantera, pero nosotros tenemos que sumergirnos a ese lenguaje como migrantes digitales y tenemos que actualizarnos y formarnos para poder trabajar en esto. En cuanto al lenguaje, híjola, a mí, bueno, yo lo voy a decir con sinceridad, hay gente aquí que me conoce y sabe que así es. Yo no sé por qué, por afinidad o lo que sea, los jóvenes me buscan mucho. En mi parroquia hay filas para confesarse de chamacos todos los días atiendo citas personales y el 80% son muchachos que van a platicar problemas, etc. A mí me ha costado trabajo meterme en el lenguaje. Por ejemplo, que te diga un muchacho, por ejemplo, una muchacha, padre, es que me acuso, vengo a confesarme porque besé a un niño. Y yo, niño, lo primero que pensé, pues, ¿de cuántos años o qué? No, es que así se dicen entre ellos, el niño, la niña, me gusta. Es una simplada a lo mejor, pero así como eso, pudiéramos hacer una lista eterna de palabras, de situaciones que ellos manejan, cosas que, a ver, padre, explíqueme por qué es malo fumar marihuana. Porque yo no le encuentro nada de malo, así te lo dicen. O por qué es malo tener relaciones con mi novio si nos queremos mucho. A ver, dígame usted, en el confesionario, pues. Entonces, es un lenguaje, es una forma de pensar en la que uno se tiene que meter. El punto aquí es, por ejemplo, en el caso mío como sacerdote, pero aplica yo creo para todos. Si yo me asusto, si yo juzgo, si yo regaño, se acabó la fila. Vámonos, van a decir todos aquí. Entonces, ¿cómo hay que acompañarlos? Desde entender que no es tu culpa que no sepas, porque es pecado para empezar, porque a lo mejor no has tenido quien te lo enseñe. Y si tú te acercas a mí, pues yo te tengo que ayudar a ir acompañándote a entenderlo. Una vez me llegó unas dos muchachas, una llorando, dice, venimos de confesarnos de otra parroquia y no salimos, porque el padre nos trató muy mal. Me dijo todo, ¿no? Pero no tiene caso. Pero muy mal, y entonces, pero ella me dijo, mi amiga me dijo, vamos, verás, con un padre que... Entonces, sí necesitamos en ese sentido, cambiar un poco el chip, pues, porque es muy fácil. A mí a veces sí me desesperan ciertas cosas, claro, pero uno tiene que aprender también a decir, híjola, pues esto es de proceso, es de lentitud, y ellos son los menos culpables al final de cuentas, ¿no? Son los menos culpables de que no encontraron un mundo quizá como lo encontramos nosotros, pues, ¿no? Yo siempre, cuando vivimos el encuentro de jóvenes en mi parroquia, cuando tengo la oportunidad de hablar con los papás, híjola, me han de odiar los papás, pero yo sí les digo, por favor, o sea, por favor, lo que nosotros hacemos aquí en la parroquia no sirve de nada si ustedes en casa no hacen su chamba. Yo no voy a ser papá y mamá de sus hijos, se los aseguro, no debo de serlo, pero los muchachos necesitan el acompañamiento, pues, y ese tiene que estar ahí en casa. Abrázalos, diles cuánto los quieres, etcétera, ¿no? Pero sí es un proceso muy complicado. Yo nada más compartir, padre, yo no he tenido grupo de jóvenes ni nada, pero tengo dos jóvenes muy diferentes, y la verdad ha sido un proceso personal de crecimiento muy grande, y como usted dice, es bien difícil, pero lo que yo he aprendido es precisamente lo que hablaba el padre, empezarles a dar razones, empezarlos a hacerlos a pensar por qué realmente te conviene esto y por qué no te conviene, pero tú vas a decidir. Entonces, sí ha sido, gracias, mija. Sí ha sido muy, para mí en lo personal ha sido bien doloroso, porque como usted dice, yo me crié en un esquema y yo era de las niñas buenas siempre, porque sí, siempre, o sea, digo el esquema así como es, porque aparte soy la mayor de mis hermanos, ese es otro boleto que traemos cargando los hijos mayores, y es muy fuerte. Entonces, a mí sí me ha costado lágrimas ese proceso mío de madre, de entenderlos, de acompañarlos, de verlos crecer, incluso de verlos volar también. Pero es muy bonito porque el Señor es el primero que nos acompaña a nosotros.
y es el primero que hace que nosotros nos vayamos quebrando esas estructuras, y sin, lo más bello es sin perder al Señor, pues, o sea, sin perder su luz, sin perder su palabra, y irlos poco a poco centrando a nuestros hijos en que ellos volteen y decir, sí, mi mamá, en esto mi mamá tiene razón. O sea, llega el momento y es maravilloso. Sí, es mi compartir. Nomás termino, el uso de las redes sociales y la tecnología, no podemos quedar fuera. Si yo no las sé usar, necesitamos buscar quien nos ayude, pero, por ejemplo, yo hago diario el Evangelio en audio y lo envío. 800 contactos, que les puedo asegurar que 500 son jóvenes. Y los muchachos me dicen, padre, en la mañana oigo su audio cuando voy manejando a la escuela o cuando voy al trabajo. Es mi alimento del día al amanecer. La reflexión, leo el Evangelio y hago la reflexión. Dura 3 minutos a 5 minutos y se envía diario. Entonces eso los muchachos parece que no, pero lo valoran. Y más que uno esté conectado, que hay veces que llego en la noche a mi cuarto y tengo 10 mensajes de muchachos. Una vez un muchacho en China, que es de aquí y que estaba haciendo intercambio, padre, ayúdenme, me siento perdido. Y bla, 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 bla. Y estarte ahí hasta la 1 de la mañana contestándole, cosas de esas, ni modo, es un desgaste, pero es parte de la chamba, pues, ¿no? Pues muchas gracias. Espero que todo esto nos ayude.